gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en la celebración de los 400 años de la fundación de la Cofradía de Aranzazu en América. A John por el seguimiento que hizo para poder participar, a Óscar Álvarez por la convocatoria a través de Pilar Latasa en la Universidad de Navarra. Muchas gracias a los dos, al Instituto Río Abuelo por, como siempre, estar acompañándonos para poder desarrollar este tipo de eventos. El artículo que se me solicitó para esta ocasión versaba sobre todo el desarrollo de las cofradías de españoles en Lima en el siglo XVII, algo que yo soy un poco especialista, que he trabajado bastante sobre el tema. Y ese artículo un poco lo fui diseñando haciendo énfasis en 4 características fundamentales que tienen las corporaciones, como las cofradías, para mí, pero sobre todo las de españoles. Era un poco del mundo de cofradías que existieron en Lima, poder centrar solamente en los españoles. Estos 4 puntos son como 4 acápites que he indicado que más o menos se ha organizado el artículo, y para mí son: el primero, la asistencia espiritual frente a la enfermedad, la muerte y la educación moral en el caso de las mujeres, que tiene como ejemplo más latente la Cofradía de la Caridad, que podría ser un símil de la Cofradía de la Caridad de España y del Colegio Vascongadas, en México. El segundo punto, la asistencia material a través del fomento de las dotes y becas que ofrecían las cofradías a todos sus hermanos. La tercera, una visión de arraigo a través del paisanaje, ejemplificado en la Cofradía de Aranzazu, un caso excepcional en Lima, aunque también hay otros casos que luego veremos. Y por la cuarta característica, creo que es fundamental, es la búsqueda del fomento del culto basado sobre todo en esta asociación gremial. La característica, como se indicó en la primera ponencia, fundamental de las cofradías es el culto religioso, fomentarlo, y también la evangelización. Pues aquí una de las formas de mantener ese culto no solamente era a través de todas las capellanías y obrajías que se podían fundar, sino sobre todo tener un gremio que respalde esta función de la cofradía y la administración propia de la cofradía, porque al ser muchas cofradías y algunas no están reguladas por Roma, existieron bastante asociaciones no formalizadas, bastante informalidad en el tema de las cofradías aquí en Lima. Y la mayoría de casos que se pueden rescatar de los archivos habla mucho de esta informalidad de la cofradía limeña como una de las características fundamentales también de aquí. Aunque no son características propias de las cofradías españoles, las que he indicado, su organización y rigurosidad, y es un punto importante en las cofradías españoles, pasa por el cumplimiento de las constituciones o cartas de hermandad que se tenían que dar para fundar las cofradías. Las cartas de hermandad o las constituciones fueron fueron muy seguidas por los españoles, las cofradías que fundaron, a diferencia de los indios, de los negros, de los mulatos o de estas cofradías mixtas que encontramos en Lima. Y esto hace que para mí estas 4 características sean fundamentales. Voy a pasar un poco a hacer un resumen de lo que es el artículo, una introducción que habla sobre las cofradías en Lima, con énfasis en la parte de españoles, y un resumen de los 4 puntos que he indicado. Yo con un poco para más orden lo trato de leer para que se pueda entender mejor. El estudio de las corporaciones de la sociedad colonial constituye un campo que la historiografía peruana no ha profundizado. Este tipo de cuerpos sociales no solo permiten percibir los mecanismos de expresión social utilizados por hombres y mujeres tradicionalmente en determinada época, y en este caso en la época del Perú colonial, sino también son fuente para el estudio de la vida cotidiana. En este campo, la cofradía se presenta como una de las instituciones más importantes del mundo colonial, no solo porque se difundió en los diversos estratos de la sociedad colonial, sino también porque abarcó aspectos de la vida política, económica y religiosa, sobre todo desde el lado de la piedad y la salvación del alma. Para el caso peruano, la propagación de las cofradías la debemos de entender dentro del marco de la evangelización del espacio andino, en una primera época tanto en el área urbana como en el área rural. Es por ello que el siglo XVII es decisivo para la institucionalización de la cofradía en todo el virreinato. A través de ella se propagan devociones a santos, vírgenes, ángeles y reliquias. Es sobre todo la imagen de María que ganará mayor difusión, en sus advocaciones de la Inmaculada, la Dolorosa, la Concepción o Asunción. No solo serán las cofradías urbanas las que funden advocaciones marianas,
sino también en las zonas rurales tomarán adicionalmente vocativos asociados a las comunidades indígenas. Uno de los roles que asumieron las cofradías desde su fundación fue el mantenimiento del calendario festivo. De ello deviene la importancia de cargos administrativos dentro de sus corporaciones, como los de mayordomos, priostes y demás. Dentro de las cofradías se reproduciría la estratificación de la sociedad colonial. Es así que conceptos como espacio y tiempo estarán asociados al manejo de cargos jerárquicos, a través de los cuales se realizaban alianzas de orden contractual, que reformulaban y redefinían las relaciones de los poderes civiles y eclesiásticos. Se puede indicar que fueron concebidas como mecanismos de integración y organización de la sociedad colonial. Dentro de la cofradía se reproducirá el macrocosmos social de la sociedad colonial, contribuyendo a preservar el orden jerárquico, manteniendo los privilegios de determinados grupos, creando elementos de salvaguarda del honor, honra y cuerpo. Es decir, en las cofradías se reprodujo de manera microscópica la compleja vitalidad de la sociedad colonial. En Lima, la diversidad de casas que compartían un mismo espacio trajo como consecuencia la fundación de cofradías que vinculaban a cada una de ellas. Por ejemplo, la de Nuestra Señora del Rosario se fundó para indios, negros, mulatos y españoles, la de Carpinteros de San José de la Iglesia de San Francisco, la de los vascos de Nuestra Señora de Aranzazu de San Francisco, cofradías de élite como la de la Veracruz, Santo Cristo de Burgos, la Antiguo, Jesús Nazareno, que fueron fundadas por los vecinos más notables de la ciudad de Lima. Debido a esta diversidad, las cofradías limeñas adoptaron heterogéneas características, siendo una de las principales su orientación asistencial tanto lo espiritual como lo material. Para poder realizar estas actividades, las cofradías se convirtieron en causas administradoras de un considerable patrimonio, proveniente de donaciones y patronatos fundados a favor de ellas. Esta acumulación y circulación de bienes hizo posible el establecimiento de una economía material y espiritual, dirigida a la salvación del alma, vértice fundamental de la organización. Un factor poderoso en la cotidianidad de los diversos sectores sociales fue el manejo y administración de la devoción. La participación en las fiestas corporativas, la recolección de limosnas para sus altares, así como también otras obras pías, fueron elementos básicos para la acumulación de bienes, otorgando a sus dirigentes, en este caso a los mayordomos, experiencia en la gestión económica y revistiéndolos de un influyente poder en la comunidad. Con el asentamiento de la ciudad y la organización de la población, el número de cofradías fue incrementando. El padre Cobo, en su descripción de la ciudad de Lima de 1613, nos indica que en Lima habían inscritas 25 cofradías de españoles, 13 de indios y 19 de negros. Para 1619, las cofradías fundadas en las iglesias, monasterios y parroquias de la ciudad alcanzaban un total de 60. En una relación de las cofradías participantes en la fiesta del Corpus Christi celebrada en Lima en 1639, podemos encontrar 26 cofradías de españoles, 19 de indios y 40 de negros y mulatos, sin contar aquellas que no estaban reconocidas por el arzobispado y participaban de modo no formal dentro de las fiestas del Corpus Christi. Para el tema que nos toca, la cofradía de españoles, tenemos que la primera cofradía fundada en Lima fue la del Santísimo Sacramento, fomentada por los dominicos, quienes la agregaron a la iglesia de Minerva de Roma, obteniendo su confirmación en 1539. Rápidamente los españoles asentados en la ciudad comenzaron a fundar cofradías similares a los peninsulares. Así, en el siglo XVI, las primeras cofradías de españoles que se fundaron en Lima fueron la de Nuestra Señora de la Caridad y Misericordia en el Hospital de la Caridad en 1552, la de la Veracruz en el Monasterio de Santo Domingo en 1540, la de Nuestra Señora de la Piedad en la Catedral, la de San Eloy de los Agustinos en 1597 que congregaba a los planteros españoles, la de San Crispín y San Cristiano de la Catedral en 1572, cofradía que admitía a mestizos y españoles, las Ánimas del Purgatorio de la Catedral de 1553, la Purísima Concepción de San Francisco de 1578 y la de Nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo para indios en 1564. Y este es ¿por qué la pongo entre los españoles? Porque esta de indios estaba regida por los españoles, pero la primera constitución que data es la de los indios. Debemos tener en cuenta que el colectivo de peninsulares que habitaban la ciudad de Lima no era homogéneo en lo social, económico, cultural o jurídico. Muy aparte de la distinción regional, extremeños, andaluces, castellanos, vascos, existía una distinción social muy marcada entre el titulado, noble, comerciante, artesano y pobre, que muchas veces convivían en corporaciones como las cofradías, pero en otras estaban completamente diferenciados. Para el caso de la cofradía de la Veracruz, que sus constituciones indicaban que sus cofrades tenían que demostrar limpieza de sangre e hidalguía, o la de los vascos, que solamente afectaban a los vascos navarros. Dentro del colectivo de peninsulares, la calidad será un factor distintivo y este se trasladará a las cofradías que se fundaron. Luego, cuando uno revisa los casos
de peleas de cofradías de españoles en el Archivo Arzobispal de Lima, el tema de la distinción y la calidad de la cofradía y antigüedad entre los españoles va a ser muy importante.